dando continuidad a la enseñanza que queremos impartir para ese cuidado del adulto mayor desde la Universidad de Cartagena y desde el grupo Cuidado y Vida. Me presento, mi nombre es Yolima Manrique, soy enfermera y docente pues, de la universidad. Y en el día de hoy queremos traerles algunos conceptos generales que ya están dentro del Ministerio de Salud en relación con el envejecimiento. Y eso tiene que ver con la parte de revisar la importancia que tiene esto dentro del envejecimiento humano. Y empezamos con ese concepto, que según el Ministerio de Salud, el envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional. Eso quiere decir que hay varias situaciones que contemplan ese ejercicio del ser humano, que se caracteriza porque dentro de él hay cambios, que son cambios que no van a ser irreversibles, que también se hace necesario que van durante el desarrollo de la vida, se van incrementando y pues que termina en el momento de la muerte. Este es un proceso complejo, ya que tiene cambios no solamente biológicos con la piel, los años, la edad, sino que también desde el punto de vista psicológico. Nosotros podemos observar que ese adulto mayor, ya los pensamientos no son tan ágiles, la ubicación que pueda tener, el descanso, el sueño, hasta esa interacción dentro de su contexto social, donde viva, con quienes se relacionen, si tiene algún aporte económico o depende de su familia. La parte cultural también influye en cómo ese adulto mayor se percibe y cómo las comunidades acogen a esta etapa del ciclo vital que son los adultos mayores. Entonces, en esta parte se hace necesario ver el envejecimiento desde diferentes perspectivas. Cetina, por ejemplo, un autor, manifiesta que cuando vamos a hablar del adulto mayor, debemos mirarlo desde diferentes enfoques. Estos enfoques son el biológico, el demográfico, el socioeconómico, el familiar, el psicológico y el biológico. Quiere decir que todos estos aspectos llevan a que ese envejecimiento permita, ¿cierto?, de gran manera estar surgiendo de forma adecuada o que necesite refuerzo. Entonces este proceso lleva a que esa función física, o sea, de los órganos, cómo se mantiene hasta llegar a su proceso de final de la vida o de la muerte. También es importante resaltar que dentro del aumento de esa etapa del ciclo vital de los adultos mayores hay cambio dentro de sus funciones fisiológicas. El cerebro mismo, como desafortunadamente pues también se va deteriorando, y esto lleva a comprender algunas aptitudes que pueden llegar a tener. Desde el punto de vista demográfico, al referirnos a la vejez, habla de la edad en que se cuenta, cómo participan los grupos. De pronto hemos escuchado actividades que se hacen para la tercera edad o para los adultos mayores y cómo, a partir de qué momento empieza eso. Entonces el Ministerio de Salud en Colombia ha dicho que los adultos mayores son esa población que están por encima de los 60 años y que se esperaría que estos adultos desafortunadamente pierden algún tipo de independencia y que el promedio, se cree que los adultos mayores en Colombia viven es hacia la edad de los 80 años. Sin embargo, cada vez que sean más años de vida, lo ideal es ver cómo está haciendo esos aspectos físicos, fisiológicos dentro de su componente familiar. Y es importante tener en cuenta la transición esa demográfica que se presenta en la actualidad. Pues nos estamos dando cuenta que dentro de la pirámide que se maneja del envejecimiento ha cambiado. Y esto pues ha llevado a que aumente esa esperanza de vida. Dentro del enfoque socioeconómico, el envejecimiento se asocia como que el tiempo de la jubilación. Sin embargo, hay que tener en cuenta cómo fue durante esos años de trabajo, si pudo cotizar, ¿verdad? O depende directamente de su familia. Y cómo estas personas mayores terminan su ciclo, si lo terminan siendo personas productivas o si terminan siendo totalmente dependientes de su entorno familiar. Porque de esa forma podría llevar a un conflicto en cuanto a la atención, al cuidado, a cómo se integran grupos sociales, a la calidad de vida que pueda tener, hasta inclusive a su mismo acceso a los programas de salud o a las IPS, a las EPS, y también cómo mantiene su salud. Desafortunadamente nosotros vemos que muchos adultos mayores durante esta etapa, la parte de su ciclo vital se acompaña con enfermedades, y es ahí donde ese mantenimiento de su vivienda, sus relaciones sociales y su salud pues tienen una gran importancia. Desde el punto de vista del enfoque familiar,
vemos que las personas mayores deben enfrentar dónde quedarse cuando no tienen una casa propia, o a veces quién se va a apropiar de ese cuidado, o tienden a mantenerse solos porque se ven como una carga para sus familias, o cuando se enfrentan a un proceso de viudez, también ese aspecto psicológico marca en ellos o trasciende en ellos el cómo se relacionan con su entorno y cómo su entorno los ve frente a sus actividades que pueden hacer. Dentro del punto de vista psicológico, tenemos que actualmente pues las sociedades están envejeciendo, y por eso en Colombia y en el mundo se han destacado políticas que lleven a poder hacer partícipes a esta comunidad y mirar cuáles son esos elementos que les permitiría estar y mantenerse activos. Y sin embargo es importante reconocer que dependiendo de las experiencias y los logros que estas personas mayores hayan alcanzado, pues van a lograr sentir esa sensación de satisfacción con su ciclo vital, y también que si han logrado ese desarrollo humano que quizás quisieron gestar a lo largo de su vida. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha definido el envejecimiento activo como ese proceso de optimización de oportunidades de salud, la participación, la seguridad, con el objetivo de mejorar esa calidad de vida en estas personas. Y esa calidad de vida se observa con todos los elementos que ya hemos mencionado. Asimismo, declaran que la vejez se presenta como una construcción social y biográfica del momento del curso de la vida, que la vejez constituye ese proceso de cambios con necesidades, limitaciones, pérdidas, oportunidades y fortalezas que según el ciclo vital pues se van dando. Asimismo, detalla uno de los elementos como es el envejecimiento saludable, y lo define como el envejecimiento continuo de optimización de oportunidades para mantener o mejorar la parte física de los adultos mayores, mental, mantener su independencia y la calidad de vida a lo largo de su momento de vida. El envejecimiento saludable es ese proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que le permite el bienestar en la vejez. Esa capacidad funcional trae atributos que le permiten a esta persona sentirse independiente. Eso se compone también de cosas de que la persona, por ejemplo, no tenga enfermedades, o si tiene algún tipo de limitación, pues esto va a contribuir a ese bienestar de la salud. También como es su entorno, si le ofrece la oportunidad de caminar, de movilizarse, de interactuar con otras personas. También habla de las condiciones físicas y mentales que ya pueda tener. También dentro del entorno comprenden esos factores que el exterior, la ciudadanía, los mismos gobiernos le permiten acceder a programas de bienestar del adulto mayor. Ustedes saben que también están los centros de día para el adulto mayor, donde lo que se pretende es ofrecerles aporte a su dimensión física, a la movilidad, a su cuidado, y eso es como integrarlo dentro de la sociedad. También se define el adulto mayor, o se contempla que el adulto mayor es esa persona que tiene derechos, que es una persona activa, que tiene garantías, responsabilidades, que también pertenece a una familia, a la sociedad, que vive en un entorno y que ha sido parte de gestar la generación. Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, los eventos, las mismas transiciones de la vida, o que tuvieron que desarrollar procesos que quizás los llevaron a tener algún tipo de deterioro. Generalmente esa persona mayor se considera a partir de los 60 años, pero que se tiene que mirar todos esos aspectos que la constituyen. Algo relevante que queremos mencionar es el acogimiento familiar. El acogimiento familiar es un servicio que nosotros comprendemos que es parte de su día a día, y es esa atención que se le puede dar desde el punto de vista de responsabilidad social, y cómo la parte pública se tiene ya establecido legislaciones, resoluciones que el cuidador o la familia se hace relevante conocer para poder motivar a ese adulto mayor o mantenerlo dentro de estos programas. Y con eso se garantiza la integración de estas personas en el ámbito familiar. En el mundo ya se ha destacado cómo se hace necesario mantener esas políticas, pues en otros países se procura hacer cada vez más
ciudades amigables para el adulto mayor. Así que espero que la información te haya quedado clara y que ahora puedas tener esta información en la siguiente actividad.